Seguimos leyendo este cántico hermoso de María y volviendo nuestra mirada a estas palabras, en el verso 49 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, dice María en su cántico: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Así que María reconoce al Señor, reconoce a Dios como su Señor, como su Salvador. Y María dice acerca de Dios, el Dios de la revelación, de la palabra de Dios, de la Biblia, el Dios que se revela en las Escrituras, que se revela en Cristo y que ahora, en este pasaje, habrá de encarnarse, ese es el sentido de esto, habrá de encarnarse en una persona llamada Jesús, Dios, hombre. María, en ese proceso, de ese anuncio en que ella se regocija y ella alaba a Dios, dice acerca del Señor varias cosas importantes que no podemos pasar por alto en este pasaje. Dice por lo pronto que Dios es poderoso, dice grandes cosas me ha hecho el poderoso. Es decir, Dios es poderoso y efectivamente su nombre, entre los nombres que Dios recibe en la Biblia, está justamente eso, el poderoso o el todopoderoso. Es decir, Dios es infinito en poder. El poder de Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender y entender. Va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros podemos pensar. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso. Su poder excede mucho más a nuestras más grandes expectativas e imaginaciones. Por eso el apóstol Pablo, hablando del Señor, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Pablo dice que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o de lo que entendemos. Y efectivamente así es, porque nosotros no podemos entender a cabalidad, completamente el poder de Dios. En esa porción Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo que Él ora para que nosotros podamos recibir, ¿no? Comprender no solamente el amor de Dios, pero que Él dice aquel que es poderoso para hacer las cosas más de lo que nosotros podemos pedir o que podemos entender. Y no es la única vez que Pablo se expresa en esos términos acerca del poder de Dios. Varias veces en las Escrituras el apóstol habla de ese poder que nosotros no podemos llegar a evaluar, a entender completamente, pero que está allí. Dios es todopoderoso, aquel que es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y eso es lo que María estaba diciendo en este pasaje. Ella estaba diciendo: grandes cosas me ha hecho el poderoso, el todopoderoso. Y una de las cosas que nos anima a orar precisamente es esa. María estaba orando al Señor. María estaba adorando al Señor por medio de su oración. Y en su oración ella exalta, alaba, engrandece al Señor y reconoce el poder del Señor. Y cuando nosotros oremos, debemos de reconocer su poder y debemos de reconocer sus obras poderosas en nuestra vida. Las cosas que Él ha hecho en nosotros que muestran ese poder. Y tal vez la cosa más importante que Él hace en nuestra vida es transformarnos, cambiarnos, darnos una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor dice en su palabra que si alguno está inscrito en Cristo, nueva creación, escuche, nueva creación o nueva criatura. Es decir, Dios hace un cambio extraordinario, un cambio que no lo puede hacer uno mismo, tratando de reformarse, tratando de portarse bien, tratando de ser bueno o religioso, porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador tiene que ser aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó con poder y que justamente por eso, porque vive y porque tiene poder, Él puede obrar en nuestra vida. Y nosotros podemos entonces decir con María y alabar el nombre del Señor: me ha hecho grandes cosas el poderoso. María reconoce a Dios como el poderoso.
qué importante es que nosotros pensemos en el poder de Dios. Y qué importante es que sepamos que ese poder de Dios está accesible a nosotros. Está accesible a nosotros para obrar en nuestro propio corazón, cambiando nuestra propia vida. Pero también está accesible a nosotros para socorrernos en nuestras tentaciones, fortalecernos en nuestras debilidades, ayudarnos en nuestras necesidades. Sí, el poder de Dios no está lejano, ajeno o indiferente. No, el poder de Dios es real y está accesible a nosotros para brindársenos a nuestra propia vida a través de Cristo Jesús. Es por eso que nosotros también podemos decir con el apóstol Pablo, le puedo hacer frente a todo, porque Cristo es el que me da fuerzas, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice la versión Reina Valera 60. Cristo está allí, Él es el poderoso, y porque Él puede, nosotros podemos en Él. Porque Él puede, nosotros podemos en Él. Sí, podemos decir con María, porque me engrandece mi alma al Señor, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Sí, el poderoso está allí, accesible a ti, a mí, a todos nosotros, para cambiar nuestras vidas, para escuchar nuestras oraciones, para responder a nuestro clamor y a nuestra necesidad con su poder. Que así sea en tu vida, en mi vida, en la vida nuestra, en la vida de todos nosotros. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.